Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha estado conmigo gratamente invitado y bienvenido el profesor Héctor Salazar. Gracias por dedicar este tiempo para conversar con nosotros. Sí, un gusto poder reflexionar en torno al texto bíblico y a la propuesta que Dios tiene para nosotros hoy. La ley como educadora, hemos estado conversando durante esta semana, se dice que educar es redimir. He escuchado tantas veces este texto, pero cada vez le encuentro más sentido, porque el ser humano necesita redención, y esa redención fue posible gracias a que Cristo vino y murió por nosotros, y cambió, ¿no es cierto?, el estatus nuestro de abandonados, de idos, de perdidos, a hijos de Dios. Extraordinario ese concepto de redención. Pero en ley, ¿qué es lo que es la ley? ¿Qué hace la ley que nos educa, profesor? La ley tiene en su estructura, en su aditamento formal, darnos una manera, una mirada, un panóptico, primero, de nuestra realidad. Segundo, la ley nos conduce hacia una experiencia salvífica mejor. Adán y Eva en un estado de perfección, Adán y Eva en un estado de inocencia cabal, han guardado la ley de Dios, pero la han guardado y han garantizado con ello su propia felicidad. De modo que la ley como educadora es garantía de la emancipación del conocimiento, es garantía de una estructura de relacionamiento y también favorece en su relacionamiento la felicidad del hombre, ¿sí? Y por lo tanto, sí, es un instrumento educador significativo, relevante. ¿Qué le parece este texto de Gálatas 3:21? Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, y él responde, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué le parece el texto ese? En relación a lo que estamos... Es un texto muy interesante. F.F. Bruce, Lutero, han reflexionado muy, muy fuerte en esos textos. Nos da cuenta de que el pecado, y esta es una palabra, peccato, ¿no es cierto?, latina que molesta al hombre moderno, nos muestra el daño que ha generado la ley, ¿sí? Es decir, el pecado, para hacerse más pecado, recoge la ley, ¿sí? Se favorece de la ley. Y yo creo que aquí hay un fundamento importante. Necesitamos establecer que si la ley tuviera la facultad de darnos vida, bueno, Cristo no tendría la necesidad de haber muerto, pero la ley tiene una limitación, y la limitación está puesta por el pecado. Esa limitación esencialmente no es de la ley, es de la relación del hombre con el pecado, es la dimensión del hombre con el pecado. En el mundo del hombre, el pecado alteró todo modo de visión, y uno de ellos, determinante, es la ley. Sería bueno entender el concepto de ley en realidad, porque a veces nos molesta un poquito cuando nos ponen normas, restricciones, pero Dios ha basado su ley según Deuteronomio 6:5, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Este principio del amor tiene el cielo, el universo, es el principio que va a guiar y ha guiado su ley. Él no la dio para molestarnos, no la dio para que tengamos problemas con la ley y con las relaciones, sino justamente todo lo contrario. Allí en el Sermón del Monte de Cristo fueron dadas la luz y la verdad, dice una escritora, y se establecieron principios que se aplican a toda condición de la vida y a todo deber que Dios requiere de nosotros. Cristo había venido para magnificar y engrandecer la ley que él mismo había proclamado desde el monte Sinaí
a su pueblo escogido durante su peregrinación en el desierto. Interesante estos conceptos de ley. Ahora, la idea que me gustaría conversar un poquito, lo que nos queda acá, este concepto de amar y temer a Dios. ¿Se acuerda que lo habíamos mencionado algo? Dice, Moisés escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, a los hijos de Leví, que llevaron el arca del pacto que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de todos. ¿Qué les parece a ustedes ese concepto que nos habla de esta ley, que debería ser repetitiva, que debería ser mantenida, incluso escrita para que no se olvidara? ¿Por qué? ¿Por qué se hará eso? La ley, en todo caso, aquí como algo que acicatea el presente. La ley no allá atrás de nosotros ni delante de nosotros, sino con nosotros, entre nosotros. La ley para el caso aquí, intentándose no como olvido, no como un presente olvidado, ¿sí? Porque es en la construcción del presente donde el olvido hace mella. Y por eso tiene que estar aquí, la pondrás como puntal delante de tus ojos, la escribirás, es decir, tendrás una concepción de la imagen de ella, ¿sí? No solo es cognición, sino pensamiento, es imagen, es acción, ¿sí? La ley aparece pensada, escrita, ¿no es cierto?, actuada, porque como tratas al prójimo, ¿no es cierto?, si a Dios honras al que no ves, guardando la ley, ¿cómo es que deshonras a tu prójimo, aquel que ves, guardando la ley? Entonces, esta relación de la ley es una construcción y en el andamiaje propedéutico de Dios, en esta educación que quiere hacer con la ley, la pone mentalmente, gráficamente, sensitivamente, ¿no es cierto?, y también dinámicamente. La ley no está anquilosada, ¿no es cierto?, sino es dinámica en la funcionalidad variopinta del hombre, en la cotidianidad del sujeto. La ley está siempre presente, siempre como un presente, negándose al olvido. Bueno, Dios, que sabe el futuro, provisión para que esta ley no se olvidara. Para ellos cada 7 años, para nosotros ojalá todos los días, teniendo al alcance la posibilidad de tener una Biblia, repasarla, leerla, porque será para nuestro bien. Pues vamos a conversar ahora, en primer lugar, un testigo contra nosotros. Deuteronomio nos habla acerca de este concepto, y Jehová dijo a Moisés aquí que se ha acercado el día de tu muerte. Quizás usted lea todo el capítulo 31, porque incluso este capítulo tiene una connotación muy celestial, lo voy a decir así, porque Dios le ordena que escriba un cántico que sería repetitivo después para las personas. ¿Cómo se acerca Dios a nosotros en realidad? Dice, llama a Josué, le dice, y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaban en el tabernáculo de reunión. Es un espectáculo que yo una vez hablé sobre esto, incluso me emocioné pensando en un Moisés que está dejando el cargo. Quizá un paréntesis, si uno mira un poquito antes se va a acordar que Moisés en algún momento le dijo a Dios: Señor, mira, yo voy a terminar, por favor elige a alguien para que sea mi sucesor, no quiero dejar este pueblo así andando sin leyes, voy a decir así, tomando la expresión que no. ¿Qué le parece a usted esta relación que hay entre Moisés, Dios y Moisés, y Dios entregándole un cargo a un segundo, pero haciendo énfasis muy fuerte en lo que es la ley de Dios? Es una exquisita relación. Mientras usted leía el texto, cómo esta teofanía, esta manifestación de Dios en el santuario, en el tabernáculo, cómo esa expresión de la Kabod Yahweh, de la gloria de Dios que se deja ver en un hombre que ha servido a Dios con altos y bajos,
pero en la mirada de Dios lo trata como un hombre excepcional, porque excepcional era, ¿sí? Y ante la figura de la sucesión, ante la figura del otro que viene, la gloria, la bendición y el espíritu no puede ser en modo alguno entregado a Josué en un lugar que no tenga las mismas connotaciones que Moisés. La responsabilidad de guiar al pueblo de Dios tenía que hacerse de la misma manera como Moisés ha recibido o ha dejado el cargo, ¿no es cierto? Ajá. Pero tenía que ser con la misma connotación a cuando lo recibe Josué. La teofanía de Dios, la manifestación de la gloria de Dios se hace visible en ese contexto, ante la figura de una nueva administración. Dios no se guardó, no se reservó, sino que ambas administraciones son esenciales y relevantes, y en ambas las favorece, las representa con su presencia. Lo interesante esto que le advierte a ellos la situación que iba a pasar el pueblo. Hay detalles que son muy, muy penosos. Incluso le dice a Moisés, mira, el pueblo se levantará, estoy leyendo el versículo 16 aquí, que tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella, y me dejará, miren lo que le está diciendo, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y el versículo 17, y se encenderá, fíjense los detalles que Dios le está entregando anticipadamente, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Ahora, esta advertencia yo creo es aplicable a nosotros también, ¿eh? Porque Dios nos ha advertido, toda mala relación con su ley trae consecuencias funestas. Y a veces andamos muy parecidos a este pueblo vagando y haciendo cosas impropias. La verdad, las cosas quizás esa frase del texto para nuestros amigos creyentes y no creyentes, porque no está Dios en medio de mí. Esta es una frase que no debiera dejarnos tranquilos. Vamos a conversar ahora en relación, ya hemos visto amar y temer a Dios. Vamos a ver ahora el día martes para que seas prosperado. Habíamos dicho algo de esto, en la verdad las cosas que cuántas bendiciones a veces nos perdemos por ser desobedientes, ¿eh? Y sufrimos las consecuencias. Pero a Josué se le dicen allí, Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Va a seguir después relatando esto. ¿Qué le parece? Es un buen consejo para nosotros, ¿no? Es un buen consejo, completamente vigente para el hombre cristiano de hoy, para la mujer cristiana de hoy, para el joven, para el anciano, para el niño. El esfuerzo perseverante es también el rédito que se recoge en la eternidad. Pablo lo dirá, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado, ¿no es cierto? Por lo demás me espero, o sea, la plena, clara convicción de haber dado el esfuerzo necesario. Yo creo que aquí se conjuga un elemento importante. La ley requiere también el compromiso del hombre. Evidentemente que ya tiene el compromiso del gran hombre, Cristo, el hombre Dios, pero el cristiano también ha de comprometerse a la experiencia siempre significativa del esfuerzo, ¿cierto? De la perseverancia. Y Dios promete su bendición no sin esfuerzo. Dios promete liberarnos del mal, no también sin nuestro esfuerzo, no sin nuestra plena confianza en Él.
Interesante porque alguien podría decir, bueno, esto es del Antiguo Testamento y eso ya pasó, pero resulta que el Nuevo Testamento, especialmente Apocalipsis, nos llama de una manera muy parecida. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Una guerra, una lucha constante contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, la lucha allá y acá en el último tiempo, en este tiempo del fin, va a ser también muy decidora, especialmente para que los que guarden los mandamientos de Dios. Y el versículo 12 del capítulo 14 de Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, es un texto que nos recuerda que hoy día también está vigente la ley de Dios y que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a hablar dos conceptos de la ley. Habíamos visto antes que ahí está, ¿no es cierto?, alguien en contra de los que guardan los mandamientos de Dios, pero hay que perseverar en la ordenanza de Dios. Pero hay un afán y las luchas de los que guardan la ley. La comunidad de creyentes, en todo caso, hombre, mujer, niño, anciano, ¿sí?, no está exento también de las luchas de esta vida y de los dolores de esta vida. La enfermedad, la pérdida de trabajo, los conflictos familiares, forman también el variopinto acontecer de la vida del hombre creyente. Pero se nos ofrece que atendiendo esta ley de Dios, favoreciéndose de aquella, nos entrega, ¿no es cierto?, instrumentalmente y pedagógicamente modos y metodologías de poder favorecernos en mejor medida en nuestro tránsito en esta vida. Me parece que los afanes, cuando estos están muy exacerbados en la experiencia terrenal, generan con mayor fuerza esta tensión. Y probablemente por eso el capítulo número 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús quiere liberarnos de eso, ¿no es cierto? Pues vosotros no tenéis necesidad de ello porque vuestro Padre Celestial conoce vuestras necesidades. El afán es en alguna medida una prueba, una manifestación de desconfianza, de incredulidad. Y el Señor nos pide ánimo, ¿no es cierto?, y nos da la confianza de confiar en su providencia. Hay un ejemplo acá de Ezequías, que fue un hombre que ejecutó lo bueno, dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Eso es hermoso. Yo creo que es un ejemplo a seguir de este hombre que se mantuvo recto. Pero cuando uno de repente mira un poquito Marcos 6:25, que lo habíamos comentado, y nos encontramos con el caso de Juan el Bautista. No hizo lo recto, no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, no fue el precursor de Cristo, el hombre que Jesús dijo no se levantó ni se va a levantar otro profeta como él, en el sentido de que él anunció nada menos que y vio al Mesías. Qué interesante eso. ¿Y qué pasó según Marcos? Lo decapitaron. ¿Qué le parece ese contraste, profesor? Por cierto que es un contraste macabro que nosotros no logramos ver en su dimensión, ya lo establecemos. Sin embargo, también hay que decir que Juan se arrojó a la providencia de Dios. ¿Eres tú el que esperábamos o hemos de esperar a otro? Y Jesús le responde, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Perfecto, dice Juan el Bautista, puedo descansar tranquilo. Él enfrenta la muerte con la clara convicción de que su ministerio es un éxito y que el acento proclamativo mesiánico ya hizo presencia en la historia del hombre. Así que puede enfrentar o confrontar la muerte con la clara convicción de que la presencia de Dios está garantizado. Probablemente pase lo mismo con nuestros hermanos, nuestros amigos, que enfrentando la muerte
con tranquilidad, no sin dificultades, pero con tranquilidad, con la paz que solo la presencia del Eterno puede infundir en familiares. Sí, es un elemento que no tiene una explicación lógica, ni pretendemos en este momento darla, solo nos confiamos a la providencia de Dios. Bueno, la cosmovisión bíblica de la vida es un poquito más extensa de lo que nuestros ojos pueden ver, va más allá. Incluso cuando uno mira el caso de Job, un personaje bueno, excelente, cómo sufre, pero al final Dios lo recompensa y eso es lo que esperan, vamos a decir así, todos los hijos de Dios. Quizás están pasando por alguna dificultad, alguna situación compleja. Dios tiene algo mejor, quizás no tan pronto, pero viene de alguna manera extraordinaria. Bueno, pero en todo caso, profesor, el ejemplo máximo que tenemos es el de Jesús. Él siendo humano, y esta es una cuestión que uno tiene que entenderla, aunque no la comprenda 100%, porque es un misterio. Él fue humano y habíamos leído a Lucas, ¿se acuerda? Que decía, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué extraordinario, ¿eh? Y Filipenses, quizás para agregarlo al tiro y comentarlo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un ministerio completo. Un ministerio completo que recoge también la experiencia humana, ¿no es cierto?, a hacerse obediente, ¿sí? Es decir, la obediencia que tiene que ver aquí con la clara convicción de la voluntad de Dios. Hacerse obediente es desde luego ya negarse a sí mismo. Hacerse obediente, qué duda cabe, conlleva con ello la autonegación del yo para seguir una voluntad de un externo, pues Jesús dirá que se complace en hacer la voluntad de su Padre, y su Padre dirá que se deleita ver en su Hijo las obras del bien. Es decir, aquí miramos esta reciprocidad entre la clara conciencia mesiánica de Jesús, no alterando los tiempos de la agenda divina. Un principio importante, a mi juicio. Bueno, amables oyentes, ha sido muy grato estar con ustedes. Muchas cosas más quisiéramos conversar, pero Jesús es nuestro ejemplo máximo a creer, a seguir, digamos así. Él fue un personaje que nos dejó un camino, yo creo que debemos seguirlo derechamente. Jesús, nuestro ejemplo, él fue un artesano, no fue comprendido y se lo trató con desdén y desprecio, pero había recibido su comisión y autoridad del poder más elevado del soberano del cielo. Los ángeles fueron sus seguidores. Cristo estaba ocupado en los negocios del Padre, como nosotros deberíamos estar también en nuestros negocios del Padre, dando a conocer estas lindas verdades, que la ley es el amor y el amor nos puede llevar al cielo. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Gracias, profesor, por estar con nosotros esta semana. Nos encontraremos en alguna otra oportunidad. Bendiciones. Mis afectos, mis cariños, muchas gracias, hermano Raúl, por estar en su programa. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos.